Tú diezmas fielmente, ofrendas siempre que puedes, obedeces lo que la iglesia enseña sobre dar. Pero al final del mes sigues ajustado, sigues sin reserva, sigues sin ver esa prosperidad que la Biblia promete. Y entonces te preguntas, ¿qué estoy haciendo mal? Déjame contarte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. No estás haciendo nada mal. Simplemente aprendiste la mitad de la historia. La iglesia te enseñó a dar. Y eso está bien, pero casi nadie te enseñó el otro lado. Dios también te llamó para multiplicar. Y esa es la pieza que falta en tu vida financiera. Hoy voy a revelarte la primera parte de un principio bíblico olvidado. Un principio que hombres como Abraham, José y Salomón aplicaron y que transformó no solo sus finanzas, sino generaciones enteras. Y al final de este video entenderás por qué el diezmo y la ofrenda son solo el comienzo, no el final. Antes de continuar, escribe en los comentarios. Si diezmas pero aún vives ajustado, escribe yo diezmo. Si ya entendiste este principio y estás prosperando, escribe yo multiplico. Quiero leerte, porque esto no es para juzgarte, es para mostrarte que no estás solo. Y déjame ser sincero contigo, yo también pasé por eso. Yo también diezmaba fielmente, también ofrendaba, también servía en la iglesia. Pero vivía al límite, trabajaba mucho, pero no veía resultado. Oraba pidiendo provisión, pero las cuentas seguían apretadas. Hasta que Dios me mostró algo que lo cambió todo. Él no me llamó solo para dar, me llamó para multiplicar. Y no es tu culpa no saber esto. Nadie te enseñó. La iglesia te enseñó a ser generoso, pero no te enseñó a ser mayordomo. Te enseñó a dar el pez, pero no te enseñó a pescar. Te enseñó a distribuir, pero no te enseñó a multiplicar. Pero hoy eso comienza a cambiar. Pero antes de continuar, déjame aclarar algo muy importante. No estoy hablando mal del diezmo. Y no estoy diciéndote que dejes de dar. Al contrario, el diezmo sí es importante. Forma parte de otro principio bíblico fundamental que es la generosidad. Y sobre eso voy a hacer un video completo pronto porque merece atención especial. Lo que te estoy alertando aquí es lo siguiente. Muchas personas se cuestionan. Estoy diezmando fielmente, ¿por qué no estoy prosperando? Y entonces, ¿sabes qué pasa? Empiezan a culpar al diezmo, o a la iglesia, o hasta a Dios. Pero el problema no es el diezmo. El problema no es Dios. El problema es que nadie te enseñó a tener disciplina en los otros principios bíblicos también. Porque mira, cuando recibes tu salario, debes retirar primero dos cosas, el diezmo, generosidad, y la parte de la multiplicación, que te voy a explicar mejor ahora. Ambos son importantes, ambos son bíblicos, y ambos deben ser prioridad. Vamos a hablar de algo que casi nadie habla, mayordomía bíblica. Cuando piensas en mayordomía, ¿qué viene a tu cabeza? Probablemente alguien que cuida las cosas de la iglesia, alguien que organiza, alguien que guarda, pero la mayordomía bíblica es mucho más que eso. La mayordomía no es donación pasiva, la mayordomía es gestión activa, es crecimiento, es multiplicación, es administrar los recursos que Dios te dio no solo para sobrevivir, sino para prosperar y bendecir generaciones. Piensa conmigo. Cuando Dios creó a Adán, ¿cuál fue el primer mandamiento que le dio? Sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Dios no dijo, solo sobrevive. No dijo, solo da lo que sobre. Dijo, multiplica, administra, gobierna. Ese es el ADN del reino de Dios, multiplicación. Y aquí está la verdad que casi nadie predica. Dios confía más recursos a quien demuestra capacidad de multiplicar lo que ya tiene. Piensa en los ejemplos bíblicos. Abraham, cuando Dios lo llamó, salió de Ur sin nada garantizado. Pero Abraham no se quedó pasivo esperando que cayeran milagros del cielo. Construyó, administró, negoció, plantó, y la Biblia dice que se hizo muy rico en ganado, plata y oro. ¿Por qué? Porque entendió que Dios lo llamó para multiplicar, no solo para sobrevivir. José, vendido como esclavo, encarcelado injustamente.
Pero cuando tuvo la oportunidad de administrar la casa de Potifar, multiplicó todo. Cuando tuvo la oportunidad de administrar la prisión, prosperó allí también. Y cuando Faraón lo puso sobre todo Egipto, no solo guardó, administró estratégicamente, planificó, ahorró en los años de abundancia, invirtió con sabiduría y salvó naciones enteras del hambre. José no era solo un donante, era un multiplicador. Salomón pidió sabiduría a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio sabiduría y riquezas. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la sabiduría genera riqueza. Y Salomón usó esa sabiduría no solo para acumular, sino para construir. Construyó el templo, construyó ciudades, creó comercio, multiplicó recursos. Y la Biblia dice que en sus días la plata era tan común como las piedras en Jerusalén. Eso no fue suerte, fue mayordomía activa. Pero antes de continuar, déjame explicarte algo que va a cambiar completamente cómo ves el dinero. ¿Sabes qué es un mayordomo? Un mayordomo es alguien que cuida los bienes que pertenecen a su señor. No es dueño, es administrador. Recibe la responsabilidad de cuidar, proteger, multiplicar aquello que le fue confiado. Y cuanto mejor cuida, más confía el Señor en él. En la vida espiritual es exactamente así. Todo lo que tienes viene de Dios. Todo. Tu salario, Dios te dio la capacidad de trabajar. Tu casa, Dios proveyó. Tu salud, Dios sustenta. Tus talentos, Dios los creó. Dios es la fuente. Tú eres el mayordomo. Y aquí está el principio que la mayoría de las personas no entiende. Dios quiere darte más. Pero Él necesita ver cómo cuidas lo que ya tienes. Proverbios 11, 24, 25 dice algo profundo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Lee eso otra vez. Hay quienes reparten y les es añadido más. Dios multiplica la mano que administra bien, que cuida bien, que usa bien, pero si no cuidas lo poco, ¿por qué Él te confiaría lo mucho? Piensa conmigo. Si tienes $10 y gastas sin cuidado, desperdicias, ni siquiera sabes dónde fueron, ¿por qué Dios te daría 10,000? Si no administras 10, no vas a administrar 10,000. También lo desperdiciarás. Si tienes un auto y no lo cuidas, no le das valor. Solo te quejas, lo dejas sucio, no le haces mantenimiento. Cuando tengas un auto mejor, ¿lo cuidarás? No, porque el problema no es el auto, es la mentalidad. Y aquí está la verdad que mucha gente no quiere oír. Las personas con mentalidad de escasez se endeudan más, incluso ganando más. ¿Por qué? Porque el problema no es cuánto ganas, es cómo administras. ¿Has visto historias de ganadores de lotería? La mayoría queda más pobre de lo que era antes en pocos años. ¿Por qué? Porque recibieron millones, pero no tenían mentalidad de mayordomo. No sabían administrar, no sabían multiplicar, solo sabían gastar. Dios no multiplica el desperdicio, Dios multiplica la mayordomía. Entonces déjame hacerte una pregunta sincera que va a revelar dónde estás financieramente. ¿Cómo estás cuidando lo que Dios ya te dio? Ese salario que recibes cada mes. ¿Lo administras con sabiduría o lo desperdicias sin pensar? Ese auto que tienes, ¿lo cuidas o solo te quejas de que no es mejor? Esa casa donde vives, ¿la valoras o solo te enfocas en lo que falta? Porque Dios está observando cómo cuidas lo poco para decidir si te confiará lo mucho. Y aquí está la clave. Cuando cambias de mentalidad de dueño a mayordomo, todo cambia. Dejas de quejarte y empiezas a agradecer. Dejas de desperdiciar y empiezas a administrar. Dejas de gastar sin pensar y empiezas a multiplicar con propósito. Y entonces, Dios te mira y dice, este es fiel. A este le puedo confiar más. ¿Ves el patrón? Abraham, José, Salomón. Ninguno de ellos era solo un donante pasivo. Todos eran multiplicadores activos. Y aquí está la clave que la iglesia olvidó enseñarte.
Dios quiere que seas ambas cosas, generoso y multiplicador, donante y administrador, ofrendante y emprendedor. Pero la mayoría de los cristianos aprendieron solo la primera parte. Aprendieron a dar. Y eso es hermoso. Pero no aprendieron a multiplicar. Y entonces quedan atrapados en un ciclo de escasez. Y aquí está la verdad que necesitas entender hoy. Dios no te llamó para ser solo un donante pasivo. Te llamó para ser un multiplicador activo. Pero ahora viene la pregunta que estás haciendo. Está bien, pero ¿cómo multiplico? ¿Cómo hago eso en la práctica? Y es exactamente eso lo que voy a mostrarte en el próximo video. En el próximo video voy a revelarte los 3 pasos prácticos que nadie enseña para que multipliques los recursos que Dios ya te dio. Voy a mostrarte cómo salir de la escasez y entrar en la multiplicación de verdad. Pero antes de terminar, si este mensaje tocó tu corazón y quieres profundizar en esto ahora, tengo un regalo para ti, el ebook Riqueza con Significado. Dentro encontrarás el capítulo completo sobre mayordomía y multiplicación con principios bíblicos prácticos que te ayudarán a transformar tu vida financiera. El enlace está en la descripción. Descárgalo ahora. Y no pierdas el próximo video donde voy a mostrarte el paso a paso práctico. Dale like, suscríbete, activa la campana y escribe en los comentarios. Yo soy mayordomo, no dueño, si entendiste este mensaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.